Buenos días, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana. Disculpen la molestia, ¿verdad, hermano? Que el jueves no pudimos transmitir porque se nos fue el internet, no sabemos qué pasó, pero ya nos acaba de la enseñanza. Pero bueno, pero Dios es bueno y de una manera estamos de nuevo aquí para enviar una palabra de bendición, una palabra que traiga dirección, que traiga luz a nuestras vidas, que traiga, hermano, que nos pueda guiar hacia toda verdad, que su Santo Espíritu se manifieste en nuestras vidas, de tal manera que podamos alcanzar las promesas y las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Y hoy más que nunca tenemos que estar pendiente, hermano, tenemos que estar buscando que nuestro Dios envíe, hermano, que nuestro Dios, hermano, nos ayude a alcanzar las promesas. Es importante estarle diciendo: Señor, necesito la guianza, necesito que hables conmigo la verdad. Hoy quiero hablarles un poquito, hermano, sobre los obstáculos que impiden terminar la carrera, ya sea en la salvación, ya sea, hermano, en la santidad, para poder algún día estar con Él. No hay que olvidarnos que, hermano, que nuestro Señor viene por su iglesia. No hay que olvidarnos, hermano, que el Señor viene por un pueblo, hermano, que preparado, listo para estar con Él. Es importante que nosotros nos preparemos nuestra vida, preparemos nuestro encuentro con el Señor. Nuestro Señor Jesucristo pronto viene, hermano, y es importante correr a buscarle. Es importante, como dice la Escritura, mientras pueda ser hallado. Es importante, hermano, refugiarnos en Él. Es importante, hermano, preparar nuestras vidas. Es importante, hermano, llenarnos de su bendita presencia. Yo quiero hablarles un poquito, hermano, sobre la importancia. Este título le he puesto: la raíz de amargura hace que el hombre no termine su carrera. La raíz de amargura. Quiero hablarles un poquito, eso está en Hebreos 12, versículo 15. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario, un profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Después dice, porque ya veis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, porque no habéis, dice, hasta ahí vamos a dejar. Mirar, dice, que no haya en vosotros, que haya alguno que deje de alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios o la salvación de Dios, a causa de una raíz de amargura. Mira, hermano, dice: y eso estorbe y por ella muchos sean contaminados. Qué tan importante es entender, hermano. Estaremos hablando sobre esta raíz de amargura. Tener mucho cuidado, hermano, de que no vaya a brotar en nosotros. Usted sabe que estamos en un tiempo donde, hermano, donde el corazón va a cambiar sus actitudes, donde el pensamiento, como la misma Escritura dice en Tesalonicenses 1, no dejes de cambiar el modo de pensar, hermano, de que después, que cuando aparezca el pecado, hermano, el hombre caiga en una ruina, caiga en una miseria. Sobre todo, hermano, cuando se aleja uno del Señor, y que gracias a su bendita misericordia y paciencia, hermano, podemos acercarnos a Él. Ahí mismo en el libro de Hebreos 12, versículo 1, dice, hermano, qué tan importante es poner los ojos en el Señor. Por lo tanto, también teniendo, dicen, derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que asadía, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, la cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Considerar, dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Miren lo que dice, hermano. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Fíjese, combatiendo contra el... Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se dice, habla sobre la disciplina, ni desmayes cuando eres arrepentido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos. Pero vean, hermano, que empieza a hablarnos el Señor de la importancia, hermano, de poner los ojos en el Señor, pero sobre todo dice que despojémonos de todo peso y del pecado que nos adía y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y empieza a hablar un número de cosas que, hermano, que hacen que el hombre, hermano, detenga su caminar o tenga obstáculos en su vida, hermano, que le impide terminar la carrera, que le impide terminar, hermano, buscar el galardón, las recompensas de parte de Dios, hermano, de todo aquello bueno preparado. En la versión en nuestro testamento dice, todas estas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso en los años que nos quedan de vida, debemos de dejar de pecar y dejar también a un lado todo lo que nos estorba. Miren lo que dice, hermano. Por eso dice, los años que nos queda de vida, debemos de dejar de pecar. Fíjese, hermano, porque la vida es como dice acá, dice esta versión, hermano, déjeme tantito, por favor. Dice, por eso nos quedan, dice, años. Por eso en los años que nos quedan de vida, debemos de dejar de pecar y dejar también de lado lo que nos estorba para vivir confiadamente en Dios. Porque la vida es como una carrera y el pecado es como un estorbo que se nos enreda en los pies y no nos deja correr. Vuelvo a repetir. Por eso en los años que nos quedan de vida, debemos de dejar de pecar y dejar también a un lado lo que nos estorba para vivir confiadamente en Dios. Porque la vida es como una carrera y el pecado es como un estorbo que se nos enreda en los pies y no nos deja correr. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, que es el que viene, dice, donde viene nuestra confianza y el que hace que confiemos cada vez más y mejor. Dice que, ahora dice, hermano, la versión Kadosh dice, por lo tanto, puesto que estamos rodeados por una gran nube de testigos, despojémonos también de todo impedimento. Esto es el pecado que fácilmente detiene nuestro movimiento hacia adelante y permanezcamos corriendo con resistencia la carrera que tenemos ante nosotros. Pero vean lo que dice. Es el pecado que fácilmente detiene nuestro movimiento hacia adelante. Es el pecado, dice, de la versión K2 dice, es el pecado que nos detiene fácilmente nuestro caminar hacia Dios, nuestro caminar hacia la salvación, nuestro caminar hacia la vida eterna, nuestro caminar en los propósitos de Dios. Dice, es el pecado que fácilmente detiene nuestro movimiento hacia adelante. Vuelvo a repetir, la versión Nuevo Testamento dice, por eso, en los años que nos queda de vida, debemos de dejar de pecar y dejar también de lado lo que nos estorba para vivir confiadamente, dice, confiando totalmente en Dios. Porque la vida es como una carrera y el pecado es como un estorbo que se nos enreda en los pies y no nos deja correr. Miren que usted sabe que este pasaje en el libro de Génesis, usted sabe que la serpiente, algo que se enredó, hermano, en la mujer, hermano, se le enredó en la serpiente, se le enredó a la mujer, dice en Génesis 3,
y pondré enemistad entre ti y la serpiente, y entre la serpiente y la según simiente suya te la herirá en la cabeza, y él te herirá en el carcañal. O sea que una de las cosas que tiene la serpiente, hermano, es que cuando detuvo la carrera de los Adanes, cuando quitó, hermano, la vida en los Adanes, esa vida eterna que estaba predestinada para con ellos, y vino a estorbar el pecado, hermano, que representa la serpiente, hermano, vino a estorbarlo y se le enredó en los pies, al morderlo se lo enredó en los pies en la vida de los Adanes, para que dejaran, hermano, de vivir, que confiaran en Dios, de tal manera que perdieron la confianza en Dios, en su salvación. Quiere decir que cuando alguien pierde la confianza en su salvación, se vuelve demasiado y extremadamente, hermano, confiado en lo que tiene. Si algo estorba en el camino del evangelio, hermano, es creer que el pecar no nos va a pasar nada. El creer que el pecar, hermano, no traerá consecuencia a nuestras vidas. El creer que pecar, hermano, podemos confiarnos en esa gracia bendita, hermano, y podemos estarle echando abajo, hermano, cuando creemos, hermano, que el pecar, como creemos que Dios nos ama, como creemos que grande es la gracia de Dios, hermano, pues vamos a estar exentos de algún castigo, de alguna consecuencia en nuestra salvación. Por eso la misma Escritura dice aquí, hermano, que habían obstáculos cuando el pecado corre, cuando el pecado estorba la vida, dice, se enreda en los pies del creyente, de tal manera, hermano, que dice que debemos de dejar de pecar los tiempos que nos queda, hermano, y dejar a un lado, dice, la vida, una vida, dice, y dejar también de lado lo que nos estorba para vivir confiadamente, totalmente en Dios. Eso representa entonces que también debemos dejar a un lado la excesiva confianza en nosotros mismos, hermano, que al creer que en el pecado, como abundó el pecado, abundó la gracia. Y por eso, hermano, acordémonos que algunos convirtieron la gracia de Dios en libertinaje. Le dieron vuelta pensando de que Dios era tan bueno, hermano, que les daba tiempo para que ellos hicieran lo que quisieran. El pecado, hermano, dice que es lo que detiene el camino hacia adelante. ¿Qué tan importante entonces entender que por qué apareció la serpiente en el huerto? ¿Qué tan importante, hermano, que usted sabe que el huerto era un lugar, hermano, donde había donde todo era delicioso, hermano, donde todo había una delicia, un deleite, donde todo, hermano, el hombre se gozaba, hermano, en el Señor, disfrutaba, hermano, todo lo que produjera en su bendito, estaba amparado, estaba, hermano, tenía la presencia de Dios, era un lugar delicioso, todo ahí era delicioso, todo ahí era deleitoso, todo ahí, hermano, era un lugar donde se disfrutaba la presencia de Dios. Por eso el Edén, hermano, era un lugar, la palabra Edén significa delicia, significa deleite, significa un lugar donde hacían las cosas, eran por deleite. Había un disfrute todo, hermano. Pero quiere decir, hermano, que lo contrario a deleite es enojo, es ira, es amargura. Si algo lo que vino haciendo entonces el enemigo, la serpiente o el diablo, que el Señor lo reprenda, hermano, es amargándole la vida al hombre, hermano. Le amargó la vida a los Adanes. Por eso, hermano, dice que, hermano, los hizo comer de un fruto que estaba prohibido, porque mientras Adán, hermano, disfrutaba de las delicias que estaba en el huerto, quiere decir que el árbol del bien y el mal le iba a amargar la vida. Y le voy a decir por qué, hermano. Y Jehová dice en Génesis 2, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén,
al oriente y puso allí al hombre que había formado. Dice que la palabra Edén significa delicia, delicadeza. Era un lugar donde su forma de vivir tenía que, la palabra también, Edén también significa vivir voluntosamente, vivir deleitándosamente. Pero había también un hermano, en ese fruto, hermano, le causaba placer de hacer las cosas para con Dios, y por lo tanto, si tenía significa vivir Edén. Quiere decir, hermano, que si algo le causaba vida a los Adanes, hermano, era que llevaba una vida en delicia delante de Dios. Entonces, hermano, aparece el pecado, que es la serpiente, hermano, e hizo comer a los Adanes de un árbol del bien y del mal. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo algo delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y del árbol de la ciencia del bien y del mal, y salía de los negros. Dice que ese árbol, hermano, Dios mandó que de este árbol no comieran. Dice en el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, dice que eran árboles que producían delicia, eran árboles que producían algo hermoso, algo que les causaba un estilo de vida hermoso. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Quiere decir entonces, hermano, si los árboles producían frutos deleitosos, de delicias, producían vida de Dios, este árbol entonces producía muerte a su salvación, muerte a esas delicias, muerte a ese gozo, muerte a todo lo que tenía bueno delante de Dios, porque estaba poniendo en peligro, hermano, su salvación. Tenía una salvación eterna, hermano, y estaba reduciendo su tiempo, hermano, en el huerto. Por eso fueron sacados del huerto, hermano, porque no solamente perdieron el huerto, el lugar de delicia, sino que, hermano, perdieron una vida eterna. Y por eso nosotros estamos regresando hoy a ese huerto, a esa delicia, a esa presencia de nuestro Padre Celestial, hermano, reconociendo nuestras vidas delante de Él, hermano, a través del arrepentimiento del pecado. Por eso dice acá, hermano, dice que los años que nos quedan debemos dejar de pecar, porque el pecar, hermano, porque Adán lo que hizo fue, hermano, es que comiera, hermano, de ese árbol de pecado, de desobediencia. Por eso dice, la serpiente era esa astuta, y dice, sabe Dios que el día que comas de él, dice en el 3, dijo la serpiente, que representa el pecado, dijo la mujer, no moriráis, sino que sabe Dios que el día que comieras de él serán abiertos vuestros ojos. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Dice allá, hermano, que ellos comieron del fruto, hermano, pero ese fruto les amargó la vida. Les amargó la vida. Por eso cuando salen, hermano, en lugar de una delicia, les causó dolor. Dice que cuando fueron sacados, les produciría espinos, cardos, te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas. Les amargó la vida. Su trabajo era duro para poder comer. Y es lo que dice en Éxodo 2, hermano, cuando ellos, dice que por los egipcios le amargaron la vida. Y para poder comer, hermano, ellos les pusieron un trabajo pesado, les pusieron un trabajo duro para que ellos pudieran, hermano, comer. Ya no era una delicia, hermano, comer, hermano, como lo hacían en el huerto, sino que dice que les amargaron la vida en el Éxodo 1,
los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dureza, servidumbre de hacer barros y ladrillos y toda labor del campo y en todo su servicio, el cual nos obligaban con rigor. Dice que les amargaron la vida. ¿Qué fue lo que hizo entonces la serpiente en el huerto? Amargarle la vida a los Adanes. Después que disfrutaban, llevaban, hermano, cultivaban la vida de Dios, hermano, disfrutaban la vida de Dios, de repente, hermano, comen de un fruto amargo, un fruto, hermano, porque era un fruto de amargura, hermano, el que comieron fue un fruto de amargura, de tal manera que dejaron de disfrutar, hermano, y empezó en ellas enojo, enfado, repasaron en ellos, hermano, algo que producía en ellos todo lo contrario a la vida, ya dejaban de alegrarse en las cosas de Dios. Por eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado, porque quiero tocar este tema, porque lo importante aquí dice, como dice la versión Kadosh, dice para poder que hermano, alcanzar de nuevo la vida que Dios nos ha dado, tenemos que dejar de pecar, tenemos que arrepentirnos, tenemos que caminar hacia adelante, tenemos, hermanos, que dice volver a la vida de Dios, porque dice, porque la vida es como una carrera y el pecado es como un estorbo que se enreda en los pies y no nos deja correr. Por eso la serpiente atacó a los Adanes, atacó a la mujer en los pies. La atacó en los pies y se le enredó en los pies, hermano. ¿Por qué? Porque estaba tratando de estorbar el caminar de ellos. Estaba tratando de estorbar que avanzaran hacia adelante, hermano, que no se arrepintieran de sus pecados. Entonces dice, porque la vida es como una carrera. Acá dice, hermano, que para no dejar de alcanzar la vida de Dios, para que ellos, entonces, hermano, lo que quiso hacer la serpiente es que ellos perdieran la vida de Dios, que perdieran el caminar de Dios y cayeran en pecado. De tal manera, hermano, que los Adanes confiaban mucho en el amor del Señor. Qué tan importante es ser que todo, hermano, que debemos de tener en cuenta, que debemos de alcanzar la vida que Dios nos ha dado, la vida eterna, vivir la vida de Dios en estos tiempos, la importancia de llegar al Padre y no solo, hermano, no solamente llegar al Padre, sino lograr y llegar a nuestro Cristo. Llevando una vida, hermano, como lo llevó mi Señor Jesús, en obediencia, en santidad. Esto quiere decir, hermano, que debemos de apartarnos del pecado, hermano, para poder terminar la carrera. Pero ¿con qué actitud, hermano, debemos de terminarla? Con la actitud que tenían los Adanes, en delicia, hermano, en deleitarnos en las cosas de Dios. Quiere decir que el hombre, cuando se deleita en las cosas de Dios, disfruta de las cosas de Dios, come, hermano, de los frutos, hermanos, que produce buenos frutos, hermano. Entonces este creyente va a apartarse del pecado, el cual significa que está avanzando en su carrera. La carrera es ir hacia adelante, hermano. Por eso dice que la vida es como una carrera. ¿Cuál vida? La vida de Dios. Es como una carrera, pero que no estorbe una raíz de amargura. Porque la raíz de amargura hará, hermano, que no terminemos la carrera. Hará que el creyente quite la mirada en el Señor y en las cosas del Señor. Porque ya no lo hará con gozo, ya no lo hará con delicia. Por eso la mujer dice que comió de este fruto. La mujer se amargó la vida y se le transmitió la amargura a su esposo. Le transmitió el enojo, le transmitió la falta de sabiduría, porque la mujer se dejó de creerse, hermano, que podía alcanzar una sabiduría mayor que la de su esposo. Y lo único que hizo es que le amargara la vida. Qué tremendo está esto. O sea, que se le enredó en los pies a la mujer, le amargó la vida a Adán, hermano, para que ellos les fuera mal en la vida, se salieran del camino de cómo vivir para agradar para el Señor, se salieran, hermano, de la carrera del Señor, hermano, porque
siguieron pecando, hermano, pero ahora ya llevaban una vida, hermano, una vida en una raíz de amargura. En el versículo 2 dice, puesto los ojos en aquel, y cuando dice en Hebreos 12, dice, puesto los ojos en aquel que nos lleva al Padre y ver cómo Él lo hizo. En Hebreos 12:3 dice, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué tan importante? Dice, no se cansen o desanimen. Quiere decir, hermano, que la raíz de amargura provoca desánimo, provoca cansancio en el caminar de Dios, y por eso hay pecado. ¿Por qué aparece el pecado? Porque el hombre se desanima, porque el hombre se cansa de las cosas de Dios, porque el hombre se cansa de caminar en las cosas de Dios, y aparece el pecado. Por eso terminan alejándose de Dios. Para muchos el desánimo o ya se cansaron del evangelio es como creer que el evangelio sería algo sin que nadie, hermano, ni Dios los enseñara, ni los corrigiera. Quiere decir que la raíz de amargura, hermano, el hombre toma decisiones sobre su salvación, sobre su condición, hermano, en la vida espiritual. Dice, hermano, que se descansan y se desaniman en cuanto a la búsqueda del Señor. Por eso mismo en Hebreos 12:4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Quiere decir, hermano, que esto no están resistiendo. Esto me habla que no están dispuestos a aguantar toda clase de sufrimiento, con tal de que nadie detenga su carrera en Cristo hasta llegar a la meta, que es el Padre. Quieren no solamente, hermano, se cansan, se desaniman por causa del pecado, sino que también, hermano, no resisten, no luchan, no batallan, porque no están dispuestos a sufrir por la sana doctrina, no están dispuestos a sufrir por cambiar. Qué tremendo eso, hermano, cuando la raíz de amargura empieza a brotar en la vida del creyente. Un fruto, hermano, que le amarga la vida, de cuando alguien deja de deleitarse, entonces se cansa, se desanima y no combate. O sea, hermano, no lucha por la fe. Cuando la Escritura misma dice, hermano, que hoy estamos en la lucha de la fe, que tenemos que resistir en la fe, hermano, que tenemos que evitar que nos cambien lo que hemos creído, hermano, que tenemos que luchar no solamente por nuestra fe, tenemos que luchar contra el pecado, tenemos que luchar contra nosotros mismos, para no abandonar el camino, para no perdernos el privilegio de estar con Él. Muchos abandonaron el camino del Señor, hermano, por no querer sufrir el evangelio, por no ser despojados en su vida. Por eso la Escritura nos enseña en Timoteo, hermano, 2:4, dice que porque vendrán tiempos donde el creyente, hermano, no sufrirá la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Otra versión dice, les endulzarán el oído. Que, hermano, estamos en el tiempo donde el hombre les gusta la mentira. En Hebreos 12, versículo 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando fuere reprendido por Él. Otra de las cosas que causa la raíz de amargura, hermano, es que a este hijo no le gusta la disciplina, no le gusta la corrección. No menosprecies la disciplina, hijo mío, dice una versión, dice, hijo mío, no desprecies la disciplina de Jehová, no se desanimen cuando los corrijan. ¿De dónde vino entonces el desánimo? Entonces quiere decir que un hombre desanimado no le gusta que le corrija. No le gusta, hermano, no solamente no le gusta la corrección, no le gusta, hermano, no le gusta que le digan estás mal, no es así como camina, no le gusta que le digan deja de pecar, no le gusta que le digan oiga, tienes que sufrir por el evangelio. Hermano, dice que no le gusta la disciplina. Hijo mío, dice, esos son los otros obstáculos
hermanos, para que no termine la carrera. Fíjese, hermano, no busca, se desanima, hace las cosas con desánimo. Hermano, no lucha contra el pecado, no abandona el pecado. Hermano, no le gusta la disciplina, no le gusta la corrección. Esa es la raíz de amargura, esa es la raíz de amargura. Por eso, hermano, dejan la carrera, hermano, porque no les gusta, hermano, que les corrija. Proverbios 2, 21, 11 dice: cuando el escarnecedor es castigado, el simple hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Qué tan importante es buscar, hermano, buscar la sabiduría del Señor, y no la sabiduría que da la serpiente, no la sabiduría que da el pecado, no la sabiduría, hermano, que aparece cuando, hermano, se peca o cuando se desobediencia. Por eso usted, hermano, quiere entender sabiduría, agárrese Proverbios. Tienen 31 versículos que están diseñados, hermano, para un día, una vez al día, aprender moral, aprender justicia, aprender comportamientos. Apréndase o ponga por obra, hermano, un versículo por 31 días, que es cada mes. Y le va a traer de gran bendición a su vida. Entonces ahí va a aprender lo que es sabiduría. Le falta sabiduría, léase Proverbio. Léase Proverbio, porque Proverbio encontramos la sabiduría, la manera de apartarnos, la manera de comportarnos, la manera de hablar, la manera de pensar, la manera de conducirnos. Los cuales esa nos corrige y nos enseña qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, ya sea en palabra, ya sea en conducta, hermano, ya sea en la forma de pensar, en la forma de comportarnos. Proverbios es un excelente libro, hermano, para empezar con la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque la misma Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Creo que nos enseña a temer a Dios. Regresamos a Hebreos 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Quiere decir, la disciplina en el corazón o la corrección nos trae como fruto la justificación, y no la corrección física, sino la corrección del corazón. ¿Qué es lo que Dios quería entonces con los Adanes, hermano? No les envió juicio, sino que ellos recapacitaran, hermanos, que ellos reconocieran, hermanos, lo que le estaba haciendo es que corrijan su conducta, corrijan su comportamiento. Cuando Dios saca a los Adanes del huerto, era para que corrigieran su vida, era, hermano, para que reconocieran en el corazón, hermano, que habían fallado, que habían dejado engañar, hermano, por la serpiente o por el pecado, de tal manera que cuando salen los Adanes del huerto, hermano, su corazón se endureció. Ya no tenían el corazón que tenían en el huerto, su corazón se había endurecido por el engaño. La misma Escritura dice, por el engaño del pecado. Por lo tanto, hermano, Dios los saca del huerto para que ellos fueran corregidos, para que ellos fueran disciplinados, para que ellos se arrepintieran, hermano. Por eso hoy, como hijos, como la descendencia de Abraham, que somos la generación de los perdidos, hermano, podemos regresar de nuevo ahora a través del arrepentimiento, a través, hermano, de pedir perdón por nuestros pecados. En Hebreos 12:12 dice: por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Usted sabe que la serpiente, hermano, va a ataca la mano, ataca los pies. En el huerto, hermano, no solamente atacó los pies, sino también atacó las manos. Por eso dice, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Quiere decir, hermano, que paralizadas quiere que tienen las manos tullidas. Hermano, quiere decir que dejaron de servir. Entonces quiere decir que un creyente con una raíz de amargura, hermano, lo que provoca en su vida es que sus manos dejen de servirle a Dios. Eso provoca la raíz de amargura.
que deje de servirle a Dios, que sus manos y sus pies ya no sean útiles para con Él. Los pies representan, hermano, llevar el mensaje de la salvación. Las manos representan, hermano, la forma de adorarle, la forma de servirle. Dejaron entonces, hermano, dice, las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué provoca entonces la raíz de amargura? Hermano, que no avance, ni que tampoco haga. Y entonces decía, sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, las manos, usted sabe, representan un instrumento. Y las manos caídas, hermano, las manos caídas en el hebreo significa extraviar, significa violar un mandato, significa relajarse. Esto nos enseña entonces, hermano, que el creyente cuando detiene su caminar hacia el Señor, cuando detiene su carrera a causa de la raíz de amargura, hermano, a causa de la dureza del corazón, es que vive violando los mandamientos de Dios, dejando el servicio a Dios. Dejar de servir a Dios, dejar de adorar a Dios, dejar de predicar su palabra es violar los mandamientos. Dejar de ponerlo por obra en nuestras vidas es violar los mandamientos. Tenían que, dice, las manos caídas. Las manos caídas. ¿Cuántas cosas produce la raíz de amargura? Quiere decir que los Adanes, hermanos, dejaron de trabajar en el huerto. Los Adanes dejaron de labrar la tierra. Cuando aparece el pecado, hermano, que detiene su camino, detiene el modo del día, le quita la vida de Dios, detiene su caminar porque, hermano, lo muerden los pies la serpiente. Hermano, y ellos se endurecieron su corazón, hermano, y dejaron, dice, hermano, sus manos caídas. Hermano, dejaron de servirle a Dios, dejaron de trabajar a esa tierra que producía deleite. Por eso el servirle a Dios provoca un gozo, hermano, dice, inefable. Entonces, ellos se extraviaron, hermano, por causa de la serpiente. Por eso dice, ahí mismo dice, en Hebreos 12 dice, hacer sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, dice, sino que sea sanado. Usted sabe que la serpiente ataca, va a atacar las manos, va a atacar los pies. Y dice, y las rodillas paralizadas. Y aquí las rodillas paralizadas, dice, rodillas significa relajarse, significa quedarse en un lugar, significa permanecer. Paralizadas en el hebreo significa frustrar. Quiere decir que no solamente dejaron de servirle, no solamente dejaron ser hermanos, sino que sus rodillas estaban paralizadas, hermano, de tal manera que llevaban una vida en frustración. Quiere decir que no alcanzaban sus propósitos, y como vieron que no alcanzaron sus propósitos, hermano, simplemente se detuvieron a descansar, simplemente dijeron, yo no me involucro en nada, yo no quiero hacer nada, yo no voy a participar en nada, yo solamente voy a ir por compromiso, solamente voy a ir por obligación, pero yo no me voy a involucrar en nada. ¿Qué significa eso, hermano? Eso significa una raíz de amargura. Estaban relajados, hermano, estaban viendo la gran necesidad y sus rodillas estaban paralizadas. Sus manos estaban, hermano, estaban caídas. Sus rodillas estaban paralizadas. Ya no había adoración, ya no había búsqueda. Estaban frustrados. ¿Para qué voy a buscar a Dios? ¿Para qué voy a seguir adelante? ¿Para qué si yo no quiero nada con Dios? A mí no me involucren con nada. ¿Por qué el creyente pensaba así? Porque ya les había picado la serpiente, ya le había picado los pies, ya le había picado las manos. Oh, hermano, ¿y qué produjo en la vida de ellos? Amargura, una raíz de amargura. Por eso en Génesis 3:15 dice que atacó la serpiente y hirió a la mujer en los pies. Pero cuando usted vemos en el libro de Hechos 28, versículo 3, vemos que la serpiente atacó, hermano, y mordió la mano de Pablo.
se prendió en su mano, dice la Escritura. Quiere decir que en dos ataques directos que tiene la serpiente es en los pies o en la mano. Uno, ¿para qué? Para que tenga las manos caídas y las rodillas paralizadas. Produzca el veneno, hermano, produzca y corra a través de su vida. El veneno de la serpiente hace entonces que el creyente pierda el conocimiento y el caminar, hermano, y lo hace delirar en las cosas de Dios. Lo hace, hermano, que detenga su camino por causa del pecado. Está delirando, hermano. ¿De qué delira? Cayó en razonamientos, en lógicas. Empezó a tomar que la gracia de Dios, hermano, era infinita. Se empezó a creer que se le puede caminar desanimado, que si quieres busca o no. Hermano, que puedes creer que puedes dejar de servir, puedes sentarte. Ya no quiero hacer nada, voy a sentarme, solamente voy a escuchar, yo no quiero adorarle a Dios, simplemente llevo una vida relajada, me la voy a llevar así, hermano, simplemente no quiero buscar la sabiduría, puedo seguir pecando, no me gusta la corrección, no me gusta la disciplina, hermano, no me gusta, hermano, a mí, yo prefiero estar así como estar. Yo no quiero sufrir por el evangelio, yo no quiero combatir contra el pecado, yo no quiero combatir contra mí mismo, no quiero buscar las cosas de arriba, porque ellos confiaban mucho en la gracia de Dios. Ya la serpiente había picado, hermano, su vida. Y empezó, hermano, empezaron a delirar en cuanto al conocimiento de Dios. Cuando entró el veneno en la vida de hermano de los Adanes, su conocimiento cambió. Por eso el Señor le dijo: ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Habían recibido una enseñanza. ¿Por qué, hermano? Porque la serpiente quería detener su caminar, quería detener la vida que llevaban de Dios, quería detener el camino que llevaban, quería detener su alabanza, quería detener su servicio, quería detener todo de tal manera que los Adanes perdieran su salvación, perdieran la carrera. La carrera, dice, es la forma de vivir, dice aquí en este pasaje. Esa era la carrera, que perdiera la forma de vivir que Dios le había entregado, para que no alcanzara la salvación y la vida eterna, y que siguiera pecando. Y por eso el veneno, hermano, le produjo delirio, y empezó a cuestionar y empezó a entrar en contiendas sobre el bendito evangelio. 1 Timoteo dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, en las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas netas de hombres corruptos de entendimiento, privados de libertad, que toman la piedad como fuentes de ganancia. Apártate de los tales. Quiere decir entonces, hermano, que les extravió los sentidos. Hermano, quiere decir que perdieron el deleite en las cosas de Dios. Y en las cosas de Dios, hermano, tenían que cuidar su corazón. Ya no había deleite por el servicio, ya no había deleite en su caminar, ya no había deleite en su adoración, ya no había deleite en la palabra, ya no había deleite en las cosas que hacían para ellos. Les causaba una amargura, hermano. La amargura es todo lo contrario que acabamos de decir. No es que estuvieran amargados, que no solamente su carácter había cambiado, sino que las cosas ya no las hacían correctamente para Dios. Esa es la raíz de amargura. Habían sido picados por la serpiente. Usted sabe, hermano, que la misma escritura dice, hermano, que aquellos hombres murieron, dice, y de muchos Dios no se agradó de ellos, porque murieron por picaduras de serpientes, por picaduras de escorpiones, y murieron en el desierto. Por eso dice, hermano, que empezaron a delirar. La deliria, hermano, es como un veneno. Dice 2 Corintios 11:3, dice: pero me temo que como la serpiente
Con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque si alguno viene predicando a otro Jesús que hemos predicado, he recibido otro espíritu del que hemos recibido, o otro evangelio que habéis recibido, bien lo toleráis. ¿Qué hicieron estos hombres, hermano? Cuando la serpiente les vino y le inyectó el veneno, perdieron el conocimiento, el caminar en la carrera, su vida, hermano, porque estaban poniendo en peligro su salvación, estaban poniendo en peligro la vida que llevaban en Dios, y empezaron a delirar, empezaron a cambiar la enseñanza, empezaron a hablar de una forma extraña, hermano, sobre su salvación. Nosotros no podemos cambiar, y nosotros, para mantener el camino de la salvación, tenemos que apartarnos de todo pecado y dedicarnos a la consagración, dedicarnos a la santidad de Dios, porque ese es el siguiente paso. Si queremos avanzar, que no nos estorbe una raíz de amargura, que no convirtamos el evangelio, que no excedamos la gracia de Dios, hermanos, en creer y confiadamente de creer de que no va a traer consecuencias a nuestras vidas. Dice que delira. La palabra delira significa estar enfermo, significa dolencia. Usted sabe que cuando los Adanes salen de huerto, el Señor les dice que con dolor darás a luz. Y que le dijo al hombre, le dijo que cuando él trabajara le iba a producir dolor. Le iba a producir dolor, hermano. Le dice al hombre, por cuanto obedeciste a la voz y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra causa, y con dolor comerás de ella todos los días de su vida. Y a la mujer le digo, a la mujer multiplicaré en gran manera los dolores. Entonces, ¿qué significa delirio? Significa dolencia. ¿Qué le vino a ellos? Empezaron a delirar, que le producía en ellos dolencia. El veneno de la serpiente hace que el hombre pierda el conocimiento y, hermano, y empieza a delirar, empieza a producir en su vida dolor. Empezó a provocarles dolor. Eso fue lo que provocó, hermano, la consecuencia del veneno. Cuando salieron es que provocaba dolor, ya no les provocaba delicia. Dolor no es que, hermano, que estés lleno de dolor, enfermo de dolor, sino que les causaba una molestia ya las cosas de Dios. Ya no había un deleite por las cosas de Dios. Hermano, si ya a ti, hermano, ya no te gusta ir, ya no te deleitas en la palabra, ya no te deleitas en el servicio, ya no te deleitas en buscarle a Él, ya no te deleitas, hermano, buscándolo en su presencia, no te deleitas en la oración, en la lectura, en tu servicio, en tu búsqueda. Ten cuidado, no vaya a ser cosa que te haya picado la serpiente y estés delirando, porque te causa molestia, te causa enojo, te causa ira, te causa fastidio las cosas de Dios. Ten cuidado, no te vaya a haber picado la serpiente y esté provocando en tu vida, hermano, una raíz de amargura. Está delirando, hermano. Empieza a hablar cosas que no son. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo provocó con lágrimas. Lo interesante aquí, hermano, es que Esaú perdió la primogenitura por un plato de comida. Los Adanes perdieron su salvación ahí, hermano, por un fruto. ¿Cuál fruto, hermano? Un fruto que producía amargura en su vida. Entonces el fruto que comió Adán era un fruto amargo. Era un fruto amargo, le amargó la vida. Por eso usted sabe, hermano, que a mi Señor Jesús en la cruz le iban a dar vinagre, hiel para amargarle la vida,
para que no terminara su carrera con gozo, para que no terminara su carrera con deleite. En la cruz querían amargarle la vida. Quiere decir, hermano, que van a intentar amargarte tu vida para que no termines la carrera. Van a tratar de amargarte la vida, que tú no te deleites en las cosas de Dios, que tú no disfrutes las cosas de Dios, que tú no hagas las cosas con gozo. Eso es una raíz de amargura. Que tú no disfrutes la presencia, que tú no, hermano, por causa del pecado. Por causa del pecado. Si está brotando alguna raíz, hay que hacerla a un lado, hermano. Ten cuidado. Mira que alguno deja alcanzar. O sea que el veneno de la serpiente, la cual hace que el creyente se pierda de la meta del camino de la santidad, hermano, y no llegue al Padre, es la raíz de una amargura. Porque la amargura, hermano, es como un veneno amargo. Hay que entender que la raíz, hermano, una raíz es la profundidad de la fe, estos fundamentos, eso en lo que cree, en lo que está sustentado su conocimiento, en la cual hace que el creyente esté firme. Esa es la importancia de la raíz, sus fundamentos. Quiere decir que la raíz convertía, hermano, no era la planta que estaba amarga, era la raíz que convertía esa planta, hermano, y sus frutos eran amargos. Entonces quiere decir que ese árbol del bien y el mal, su raíz era una raíz amarga y su fruto era un fruto de amargura. Quiere decir que si el hombre pierde el deleite en el huerto, en el Edén, y deja de lavar la tierra y deja de producir frutos buenos, quiere decir que el fruto que comió era un fruto amargo. Su raíz era amarga. De ese árbol, su raíz era amarga. Por eso en Deuteronomio, hermano, dice 29, 19, 18, dice: no sea que haya entre vosotros varón o familia, dice, no haya que haya entre vosotros varón o mujer, familia o tribu. Miren qué tan importante es este versículo. Dice, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios para ir a servir a los dioses de las naciones, no sea que en medio de vosotros, dice, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y él es amargura. ¿Cómo? ¿Por qué se apartaron? Dice, se apartaron, ¿y qué lo provocó en ellos? Dice, la dureza en su corazón, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, y aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humerá la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en el libro, y Jehová borrará su nombre debajo de los cielos. ¿Qué estaba diciendo? Cuando el hombre endurece el corazón, hermano, no hay arrepentimiento del pecado. Por eso dice, ¿qué produjo, hermano? La raíz. Una raíz, dice que no vaya a ser cosa, dice que se apartaron de Jehová, dice, y el hombre diga, me va a ir bien, Dios está conmigo. ¿Cómo ¿Cómo habla el hombre entonces que tiene la amargura? El problema, dice que niega la consecuencia del pecado, pero dice tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Aunque yo no le haga caso a Dios, me va a ir bien. Aunque yo no le haga caso a Dios, soy salvo, soy hijo de Dios. Dios me bendice. Dios, gracias Señor por bendecirme. Dios, gracias Señor porque siempre estás pendiente de mí. Así dice que habla un creyente con una raíz de amargura. Quiere decir entonces, hermano,
sino que entonces estaba diciendo de que estaba excesivamente confiado en su salvación. Pero acá el Señor dijo: borraré su nombre debajo del cielo. La amargura que produces, la amargura es algo venenoso, es algo amargo. Está enojado, le molesta las cosas, pero ese veneno, hermano, al parecer es un veneno mortal. Pero la gran pregunta es, hermano, ¿de dónde proviene la raíz de la amargura en las iglesias, en el creyente? Quiere decir entonces que la raíz de la amargura, hermano, es alguien que malinterpreta las escrituras, malinterpretan el concepto de la paz, malinterpretan el concepto de la salvación, malinterpretan el concepto de la vida eterna, malinterpretan el concepto de la santidad, porque todavía andan en la terquedad de su corazón, malentienden el pacto de Dios, malentienden lo bueno de Dios, malinterpretan las escrituras, malinterpretan lo bueno que Dios da, lo malinterpretan. Y confían excesivamente que son salvos, son santos, alcanzarán todo. Malinterpreta. Esa es la raíz de amargura. Por eso dice, hermano, que no debemos nosotros descuidar nuestra salvación, que no debemos, más que nunca debemos de poner la mirada en nuestra salvación, la mirada en la santidad, la mirada en la búsqueda de Dios, poner a arrepentirnos, hermano, apartarnos del pecado, porque la Escritura dice que nuestra vida es como una carrera, y el pecado es como hace que el hombre, dice, se enrede en el pie y lo haga que no avance. En Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incrédulo para apartarse del Dios vivo. Y antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin de nuestra confianza del principio. ¿Qué están diciendo? ¿Por qué los Adanes se endurecieron el corazón? Porque se dejaron engañar por la serpiente, fueron engañados por el pecado. De tal manera que como brotó una raíz de amargura, su corazón se endureció, hermano. La raíz de amargura provoca un corazón duro, provoca que el hombre viva excesivamente confiado, que aunque peque, aunque no se arrepienta, hermano, su salvación está segura. Eso fue lo que hizo Esaú. No debemos de creer que tratar a la ligera la santidad, la salvación y apoyarnos en nuestras propias creencias, abusando de la gracia de Dios, nos va a ir bien. La raíz de amargura es una persona o es una doctrina que anima a la gente a actuar apresuradamente, a la ligera, a que trate su salvación como algo que se obtiene automáticamente, que nunca se va a perder, algo que no requiere que se vigile, algo que requiere que no se luche por la fe, algo que no tenga una búsqueda de santidad, algo que no todo el tiempo está limpio, alguien que juega con su salvación y no se arrepiente para encontrar la vida de Dios. Eso es la raíz de amargura. Una opinión, una enseñanza, una doctrina, actuar a la ligera, sin ponerle atención a la salvación, sin ponerle atención a la santidad, sin poner, hermano, atención realmente a limpiarnos, abandonar el pecado. Perdieron todo desánimo. La picadura de serpiente, la raíz de amargura les provocó. ¿Qué comieron los Adanes? Un fruto amargo. Y dejaron de deleitarse delante de Dios. Ten cuidado con esa raíz. Ten cuidado con esa raíz. ¿Cuál es la raíz? Ten cuidado con esa enseñanza de que no es necesario buscar de santificarse, de limpiarse, de apartarse. Ten cuidado con esa enseñanza de que no es necesario servirle a Dios, que no es exagerar tanto buscarle a Dios, porque eso es estar perdiendo la salvación.
Ten cuidado con esa enseñanza porque a lo mejor ya fuiste picado por la serpiente. Una serpiente que te haga, hermano, que tus manos y tus pies y te haga hablar cosas que no son. Ten cuidado, hermano, de ser picado por la serpiente. Ten cuidado de comer del fruto. Ten cuidado, hermano, de esa raíz de amargura. No vaya a ser cosa, hermano, que pierdas tu salvación, la vida eterna, el arrebatamiento, lo bueno de Dios por brotar una raíz de amargura, por ser confiado, por no ponerle atención realmente a lo que Dios puso en nuestras vidas. Acordémonos, hermanos, lo que le pasó a Adán. Dice que se llenaron de dolores. Dolores que le causaban molestia a las cosas de Dios. Cuando a alguien le causa molestia, le causa enojo, le causa todas esas cosas que decimos, es porque ha sido picado por la serpiente. Está poniendo en juego su salvación. Está poniendo en juego su salvación. Por eso tenemos que volver al huerto, a deleitarnos en Dios, a disfrutar de servirle, a disfrutar su palabra, a disfrutar la alabanza, a disfrutar su presencia, a gozarnos libremente. Eso es un corazón sano. Al que aplica la palabra correctamente, hermano. Es tiempo de pedirle perdón a Dios. Es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Es tiempo de afirmar nuestra salvación, vigilar nuestra salvación, estar pendiente más que nunca, hermano, cómo estamos caminando, cuál es nuestra carrera. Por eso dice en Hebreo, por eso en los años que nos quedan de vida debemos de dejar de pecar y dejar también a un lado lo que nos estorba para vivir confiadamente, confiando totalmente en Dios. Porque la vida es como una carrera y el pecado es como un estorbo que se nos enreda en los pies y no nos deja correr. Otra versión dice, esto es el pecado que fácilmente detiene nuestro movimiento hacia adelante. Oh, hermano, el pecado que nos detiene. Dios bendiga tu vida esta mañana. Hay que pedirle perdón a Dios, hermanos. Si tú piensas que no es necesario, estás delirando. Has sido picado por la serpiente. Has comido del fruto amargo. Ten cuidado que no vaya a brotar en ti una raíz y empieces a hablar fábulas, cuentos, a descuidar tu vida de salvación, a descuidar tu vida de consagración. Eso es estar delirando. De creer que la gracia de Dios es para siempre, que haga lo que hagas, no va a tener consecuencia lo malo que uno hace. Pídele perdón a Dios y vuelve al camino. Arrepiéntete de tus pecados y vuelve al camino. El Señor decía, levántate y anda. Sigue caminando, tus pecados son perdonados. Solo ponte a cuentas con el Señor y vuelve al huerto a deleitarte, a disfrutar, para que Dios quite de tu vida esa raíz de amargura. Dios bendiga tu vida esta mañana. Afírmate en el Señor, levántate y camina, sana tu vida. Y si no has conocido al Señor, pídele, Padre, dile, Señor, te pido, acepto a Jesús como mi Salvador, como mi Señor. Reconozco que murió, resucitó por mí. Dile, Señor, tú eres mi Salvador. Tú eres mi Creador, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Dile, perdona mis pecados. Dile, Señor, ten misericordia de mí, escribe mi nombre en el libro de la vida. Aquellos hombres dicen, por esa excesiva confianza, Dios dijo, yo borraré su nombre del libro, yo borraré su nombre de la salvación. No dejes que la serpiente te pique y pierdas el gozo, la delicia, y al final brote la raíz, que es hablar mal, no entender lo que es el camino de la salvación. Ayúdenos a compartir este mensaje,
que llegue a muchos, hermanos, para que otros se salven. Vuelve a casa, hijo de Dios, el Padre te espera. Arrepiéntete de tus pecados y vuelve al Señor. Les esperamos aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Que el Señor me los bendiga. Les esperamos a las 10 de la mañana el domingo, hermano. Estaremos transmitiendo un culto de bendición para ustedes. Muchas gracias por su tiempo y saludos a los hermanos que se conectaron. Y a donde quiera que esté, envíen sus comentarios y el Señor me los bendiga. Y esta mañana Dios sane tu corazón, Dios sane tu vida. Bendiciones.